¿Son realmente posibles los viajes en el tiempo? Según la ciencia, existen astronautas que ya han viajado en el tiempo, al futuro, varios segundos. Esto implica la posibilidad de poder aprovechar las leyes de la física para poder construir una máquina capaz de viajar en el tiempo. En este programa vamos a comprobar la posibilidad real del viaje, las propuestas de las máquinas existentes y las paradojas espaciotemporales. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Viajar al pasado, al futuro? Las películas y novelas de ciencia ficción siempre han jugado con este tema y ha hecho que la imaginación de las personas se dispare. En este programa vamos a ver cómo la comunidad científica al principio creía que esto era imposible, pero luego las leyes, los nuevos descubrimientos sobre la física han determinado que es totalmente posible viajar a través del tiempo. Eso sí, con una serie de particularidades que vamos a ir viendo y que incluso son algo desconocidas. En este programa también vamos a hablar de un prototipo funcional de máquina del tiempo cuya única limitación sería la ingeniería humana, la energía también a su vez, porque este tipo de máquina ya os aseguro que necesita muchísima cantidad de energía, más de lo que podamos imaginar. Veréis, os voy a plantear una pregunta. ¿Cómo es posible que el pasado y el futuro existan cuando el pasado ya no es y el futuro todavía aún no es? Eso es algo interesante porque estamos viviendo un presente y teorizamos la existencia de ese pasado o de ese futuro. Son cosas que no existen en el presente. Esa es una de las preguntas que se han hecho muchos estudiosos, sobre todo en la ciencia ficción, para poder determinar esas teorías. Isaac Newton creía que era imposible el viajar en el tiempo. El señor Newton decía que un segundo en el planeta Tierra era un segundo en todo el universo. Sin embargo, Newton se equivocaba. Einstein decía que viajar en el tiempo era totalmente posible. El tiempo para Einstein no era algo como lo pensaba Newton, sino él lo asemejaba como un río. El tiempo es muy parecido a un río, porque el río acelera su fuerza o decelera según si en el río hay piedras y demás. El tiempo es un camino de aceleración y deceleración constante, porque el tiempo no pasa igual en todos los sitios. Veréis, el tiempo varía cuando nos movemos por el universo. Cuanta más velocidad tengamos, el tiempo más se frenará. Eso es interesante porque la teoría de la relatividad especial de Einstein dice esto mismo. Los objetos que viajen a altas velocidades frenarán el tiempo. Dicho esto, vamos a suponer un hipotético caso. Vamos a suponer que tenemos una nave espacial que viaja a la velocidad de la luz y que en un momento dado supera la velocidad de la luz. ¿Qué le pasaría a esta nave? Según la teoría de la relatividad, es imposible que algo viaje más allá de la luz, porque si esto fuera posible, ese objeto adquiriría masa infinita y retrocedería atrás en el tiempo. La teoría dice que nada puede viajar más allá de la luz, pero yo os propongo una cosa. ¿Está todo descubierto en el universo? ¿Están todas las leyes de la física descubiertas? Esa es la gran incógnita que lucha contra esta teoría de la relatividad de Einstein. Pero por ahora, nada puede viajar más allá de la luz. Nada descubierto. ¿Y si os dijera que existen personas que han viajado en el futuro y hay pruebas científicas que lo corroboran? Pues esto es una total realidad. Los astronautas pueden viajar en el futuro y volver con unos segundos de antelación a nuestro planeta. Veréis, vamos a suponer que unos astronautas viajan a la velocidad de la luz 1 minuto a la estrella más cercana.
Pues ese minuto en el que viajen a la velocidad de la luz habrá pasado en el planeta Tierra 4 años, en el hipotético caso de que se viajase a la velocidad de la luz. En ese transcurso de ida y vuelta serían 2 minutos para el astronauta, pero en el planeta Tierra habrían pasado 8 años. Esto es lo que corrobora la teoría de la relatividad de Einstein. Cuanto más rápido se viaja, más se frena el tiempo. Y hay un récord Guinness del viajero que más ha viajado en el tiempo hacia el futuro. Este hombre se llama Sergei Audeyev, un ruso que estuvo 748 días en el espacio, sobrevolando a 30.000 km por hora, no por segundo, que eso es interesante, y viajó en el tiempo 0,02 segundos. Cuando volvió al planeta Tierra, este hombre se había adelantado 0,02 segundos en el tiempo. Y ese hecho científico es algo que nos puede llenar de emoción, pasión por descubrir qué hay ahí arriba y sobre todo esperanza para poder hacer que esos tiempos sean más largos. La limitación, los 30.000 km por hora, que en comparación con la velocidad luz es una miniedad. Ahora bien, Stephen Hawking, todo el mundo conoce a este importantísimo matemático y físico. Él en sus principios decía que era imposible viajar atrás en el tiempo. Ahora hablamos del pasado, viajar al pasado, no al futuro. Era imposible porque él estaba buscando algún tipo de ley que frenara este tipo de cosas. Es decir, él buscaba la ley de protección de cronología, algo que dijera que es imposible viajar al pasado. ¿Qué es lo que pasó? Que Stephen Hawking con el tiempo pensó que se había equivocado, que sus palabras no eran tan acertadas cuando habían otros científicos que aportaban pruebas sobre todo lo contrario, sobre que no existía ninguna ley de protección de cronología. Y ahora mismo en la actualidad Hawking sí que apoya que se había equivocado y que se puede viajar en el pasado. Al pasado, perdón. Ahora bien, ¿cómo sería esta máquina? ¿Qué tipo de máquina o cuáles serían los mecanismos por los que se podría viajar al pasado o al futuro? ¿Cómo se podría construir? Veréis, si una máquina del tiempo va a transportar al futuro a una persona, imaginemos una cúpula, esa persona dentro de la cúpula percibiría el viaje como unos minutos, unas horas, cuando estaría pasando, pues, por ejemplo, unos años o unas décadas. Pero ¿qué pasa detrás de la cúpula? Pues detrás de la cúpula existiría un grupo de científicos, de ingenieros, de gente que estaría manteniendo la máquina, mientras que dentro de la máquina se está produciendo el viaje al futuro. No sé si me entendéis. Un minuto de viaje dentro de la cúpula es lo que siente el hombre que está viajando. Pero ese minuto dentro de la cúpula, fuera, serían 4 años de la gente que está manteniendo la máquina. Por lo que viajar en el futuro, yo que sé, 2 millones de años, se necesitarían pues esos 2 millones de años de científicos manteniendo la máquina del tiempo. Pero hay otras teorías. Esta es una hipótesis teoría, porque no llega a ser una teoría, sino un pensamiento de científicos. Esto es más comprobable, lo que os voy a decir, y mucho más interesante. La máquina del tiempo se puede basar en la teoría de curvas cerradas de tipo tiempo formulada por Einstein. Einstein decía que los agujeros de gusano serían el elemento que nos podría hacer conectar con otras versiones de nuestro universo, con el pasado, con el futuro. Y con este principio, en 1991, el físico y matemático Richard Gott hizo algo muy interesante: teorizar la existencia de las cuerdas primordiales del Big Bang, unas gigantescas estructuras que estarían pululando por ahí por el universo, y que el encontrar un choque de estas dos enormes cuerdas podría ser propicio para poder viajar en el tiempo. Pero claro, es otra teoría, no tenemos en constancia ni de la existencia de estas dos enormes cuerdas del Big Bang, tampoco del Big Bang, porque el Big Bang es una teoría, señores, esto es lo que nos han dicho, y tampoco sabemos si
podríamos sobrevivir a la intersección del choque de estas dos enormes cuerdas universales del Big Bang. Por lo que ahora sí que sí, vamos a hablar de la máquina del tiempo, la más realista, la más cercana y la más posible en un futuro no tan lejano. Veréis, el agujero de gusano practicable es como se ha llamado a la máquina. Consta de dos grandes círculos, dos esferas, que estarían cerca, lo más cerca posible. Estas dos enormes esferas podrían contener a una persona. Al estar tan cerca estas dos esferas o cúpulas, se produce el efecto Cassini. Este efecto Cassini tiene una relación con una especie de fuerza que no es del todo conocida, sino tiene parte de desconocida, porque no se sabe el por qué o quién produce esa fuerza que produce una energía. La cuestión es que una persona se pondría en una de las cúpulas. En la otra se haría que la cúpula implosionara. Al implosionar la cúpula se produce ese efecto Cassini y energía negativa. Esa energía negativa sería propicia para colocar entre medias de las cúpulas una especie de agujero de gusano practicable, como lo llaman en la teoría de esta máquina, y propulsar con esa energía la otra esfera a velocidad luz. Por lo que ese agujero de gusano que conecta las dos cúpulas sería propicio para que, estando la persona dentro de una cúpula, podría caminar hacia la otra cúpula y esta otra cúpula podría estar más allá del universo conocido. Como ya os he dicho, es algo muy complicado, pero la teoría sobre las leyes de esta máquina es totalmente factible. El impedimento, la energía. Poder implosionar una esfera y crear energía negativa y también poder crear un agujero de gusano es algo que se escapa de nuestra ingeniería, al menos por ahora. Se ha pronosticado que esto se podrá hacer cuando la civilización humana alcance el tipo 3. Actualmente estamos en el tipo 0, 0,5, 0,6, no hemos llegado ni al tipo 1. La de tipo 3 es aquella que tiene la capacidad de cosechar soles, de aprovechar la energía del universo y poder utilizar esa energía en su tecnología. Ahora bien, ¿qué pasaría si se construye esta máquina de agujero de gusano practicable? Pues que surgirían muchas dudas sobre las paradojas temporales. Por ejemplo, existe una paradoja llamada la paradoja del abuelo. ¿En qué consiste la paradoja del abuelo? Pues muy sencillo. Supongamos que yo ahora mismo viajo en el tiempo al pasado y veo a mis padres. Si yo matase a mis padres, ¿yo nacería? Esa es la paradoja. Algunos dicen que yo no nacería, desaparecería en el espacio y tiempo. La segunda teoría dice que existiría algún tipo de energía invisible o fuerza desconocida que me impediría matar a mis padres. Haga lo que haga, no podría matarlos por esa fuerza desconocida. Y la tercera teoría, que es la que yo apoyo y la que la comunidad científica también apoya, es que viajar en el tiempo y matar a mis padres, yo no desaparecería, porque estaría matando a unas personas que se parecen genéticamente a mis padres, pero que no serían mis padres. Porque viajar en el tiempo al pasado lo que haría sería abrir un universo paralelo y estar en una línea temporal distinta. Lo único que ha cambiado en esa línea es mi presencia, porque yo no debería estar ahí. Así que se abre un mundo distinto, un universo. Y esto es apoyable por la ciencia, porque la física cuántica y la teoría cuántica está dando luz sobre todo esto. Es muy probable que el principio de incertidumbre de Heisenberg, una de las pruebas contundentes sobre la existencia de mundos paralelos, esté también muy relacionado con los viajes en el tiempo, pero por el mero hecho de que puede abrir mundos paralelos. Y yo creo que con esto hemos dado muchos datos interesantes sobre los viajes en el tiempo, si son realmente posibles, y yo apostaría o pondría la mano en el fuego diciendo que son totalmente posibles, al menos no ahora, sino en el futuro. Ahora bien, ¿con qué finalidad se utilizaría el viajar en el tiempo? ¿Fines turísticos, tal vez? ¿Fines de
ciencia, para investigar o tomar datos científicos de nuestro pasado o nuestro futuro, o convertirnos en ese fenómeno ovni, como tantas veces se ha visto, esas luminarias, esas esferas que nos han visitado desde que antes estuviera aquí el hombre y que parecen interactuar de una forma sencilla con nosotros. Lo dejo en el aire, porque el misterio esta vez está servido y con patatas, porque es un misterio muy grande. Y nada, continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros Recomendados os voy a traer el siguiente libro, La barrera del tiempo de Andrew Thomas. Este libro, junto a este, que también he recomendado ya en otros programas, La física de lo imposible de Michio Kaku, son libros muy interesantes para poder comprender el tiempo y los avances científicos sobre este tema del viaje en el tiempo. Sobre todo, nos hace reflexionar sobre la inmortalidad, aunque parezca mentira. Porque si nosotros morimos ahora mismo en el presente y estamos muertos en el futuro, ¿qué pasa con nuestra existencia en el pasado? ¿Todo eso se pierde o somos eternos porque vivimos en el pasado y en otras líneas temporales, a pesar de que nuestro cuerpo se destruya? Esta pregunta filosófica y otras más aparecen en este libro. Luego en el otro aquí aparece, aparte de los viajes en el tiempo, aparece el misterio de la antimateria, los robots, extraterrestres, hechos científicos que parecen ciencia ficción, pero que están ahí para que se vuelvan realidad con el futuro. Y nada, recomendando estos dos libros, aquí acabamos este programa y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.